La muerte de Favaloro, el suicidio de Favaloro, estuvo directamente relacionado con el devenir de su fundación. Cuando uno investiga sobre las razones que él tuvo, tiene que leer mucha hipocresía, que causa demasiada repulsión. Dicen que en un suicidio intervienen factores de índole personal. Cuando Favaloro en sus cartas lo dice bien claro, Favaloro deja 7 cartas sobre la mesa, en la que le dedicó a la mujer dice, no tenés la culpa de nada, mis proyectos se hicieron pedazos. Favaloro también deja una carta dedicada al público general, que es un documento el cual todos los argentinos deberíamos conocer, y deja bien en claro los motivos de su suicidio. Él volvió de la Cleveland porque él era un verdadero patriota, no como tantos que se hacen llamar patriotas y no hicieron nada, esperan a que les deban. Él, si se hubiera quedado en Estados Unidos, hubiera estado ganando en aquella época más de medio palo verde al mes. Fácil. Y él sabía que volver acá era tener que pelear contra los molinos de viento, pero lo hizo igual. Sin embargo, y siendo un hombre de gran corazón, el peso de tener que ver la decadencia de su fundación y cómo todo a lo que él había dedicado y había plasmado en la realidad se iba a venir abajo por culpa de la política. Y fue por culpa de la política. En... Él guardaba grandes deudas, la fundación en realidad guardaba deudas, y él veía inminente el cierre de su fundación. Mucha gente dice que en realidad no iba a cerrar. Él sabía que probablemente su fundación estaría cerrando en los próximos días. Él dice, tuve que convertirme en un mendigo, golpeando puertas de los políticos, puertas de empresarios, puertas de banqueros, para pedir un peso para llegar a no tener que cerrar mi fundación. El 28 de julio, un día antes de su suicidio, él había operado a una persona y se murió. Eso es lo que dijo la esposa en su testamento, en su confesión ante el juez, digamos, en su testimonio, quiero decir. Pero eso solo fue la gota que rebalsó el vaso. Él menciona, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo y dice que al principio de la fundación pusieron un poco de plata y después, eh, dentro de sus méritos, se atribuyeron a la propia fundación. Y también menciona al PAMI. Dice que, por ejemplo, el PAMI tenía una vieja deuda con la fundación de unos 2 millones de pesos, que en aquella época peso dólar era como 2 millones de dólares, que databa desde el año 94-95. Dice que si Favaloro hubiera aceptado los retornos que se le pedían, hubiese cobrado esa deuda en menos de 48 horas. El interventor del PAMI en 94-95 era Víctor Alderete, interventor puesto por Menem. Favaloro acusó directamente al Alderete de irrespetuoso y corrupto y dijo que él lo llamaba y el tipo le decía, te llamo en 5 minutos, le colgaba y después no llamaba nunca más. Así de hijo de puta era. Pero Favaloro
se suicidó en el año 2000 y esa deuda todavía no había sido pagada. En el año 2000, ¿sabe quién estaba de interventor? Estaban Larreta y Vidal, de interventores del PANMI. Larreta puesto por De la Rúa, quien se llamaba Radical, pero Larreta era del Partido Justicialista. Vean las vueltas de la vida, Larreta de pasar de peronista, antiperonista, peronista. Pero bueno, hay quienes alegan que Larreta podía no saber de esa deuda. Larreta lo único que dijo fue que había que revisar los papeles y que lo único que databa era de la mitad de lo que Favaloro decía que exigía. Pero la verdad, entre creerle a la rata inmunda y a Favaloro, saben con quién me quedo, ¿no? Pero bueno, la realidad y siendo objetivo, echando un pequeño manto de piedad, todavía la reta tiene cosas mucho más contundentes para criticarse, en especial por sus contactos con la Agenda 2030 y sus amigos globalistas. Ahora va a competir con Massa y cuando son íntimos amigos. Ya ven lo que es la política argentina, es un nido de hijos de remil puta, porque no hay otra manera de decirlo. Por lo tanto, cuando se habla de quién mató a Favaloro, el kirchnerismo se lo quiere atribuir a propósito a Larreta, cuando en realidad a Favaloro lo mató toda la política argentina. Todo, todo este... No me salen ni las palabras, pero ustedes yo creo que con dos dedos de frente ya se van a dar cuenta de la clase de gente que era Favaloro y lo que es la diferencia entre un médico y un político. Aunque digo los médicos, pero en realidad él lo dice en la propia carta que los médicos, desde el más pequeño hasta el más alto, también estaban corruptos. Y dice que estaba cansado de las pelotudeces de que le dieran honores, menciones, premios y demás huevadas cuando en realidad eran todos una manga de corruptos. Y no existe una manera más poética que decir esto para describir su muerte, porque la realidad es que junto con la guerra de Malvinas yo creo que fue la mancha más triste que ha tenido la historia argentina. Y no sé si decir aún más triste porque la muerte de Favaloro podría volver a ocurrir en cualquier momento si él estuviera vivo. Toda esa corrupción que lo mató es lo que sigue caracterizando al país ahora y cada vez más. En lugar de cansarnos y darnos cuenta, seguimos apoyándolos, seguimos haciéndoles el caldo gordo. ¿Y por qué? Porque en cualquier oficina pública está plagado de corrupción. Cualquiera se corrompe por 2 pesos acá. Y la muerte de Favaloro es la realidad que seguimos viviendo día tras día en este país. Cuando estén por meter la boleta en la urna, independientemente de a quién voten, ustedes tienen que saber que no estamos haciendo otra cosa más que seguir alimentando a la máquina de la corrupción, la decadencia, la pobreza y el sufrimiento argentino. Por lo tanto, habiendo recordado la vida y la muerte de René Favaloro, rey de corazones, uno tiene que darse cuenta de que la manera de recordarlo y de honrarlo no es dándole méritos, honores, estatuas, veneraciones,
ni tampoco estas payasadas del trencito que iba por la casa de Favaloro que hicieron acá en mi ciudad, los mismos políticos que fueron los culpables de su muerte, o los que están con ellos, porque estos ni siquiera son humanos. La manera de recordar verdaderamente y de honrar a Rey de Corazones es haciendo lo que él hubiera querido, que es contribuyendo para que este sea un país un poquito mejor. Y esto se hace estudiando, trabajando, ayudando al que lo necesita, siendo honrado y también poniendo el grito en el cielo y rebelándose ante la obsecuencia y a los hijos de puta que nos dominan. Un abrazo.